El mundo está cambiando. A veces parece que las cosas no están para celebrar nada, como si se nos hubieran acabado los motivos, como si cuando se apagara una luz no hubiera otra para encender. Este año, la Navidad parece que quedó dormida. Pero el mundo no está roto, tal vez está herido. Si las luces se han apagado es porque necesitamos una fuente para encenderlas. Algunos seguimos creyendo que los milagros existen y para despertarla solo hace falta ver el destello de aquel niño de Navidad. El mundo está cambiando, la luz ha llegado, Él es la luz. Despierta la esperanza. Despierta la esperanza. Es la serie en la que estamos en este mes. No sé cómo estamos llegando a Navidad. Algunos llegan muy contentos por logros alcanzados en el año. Otros de pronto preocupados por diferentes situaciones complicadas, por pérdidas, por dolores, por enfermedades, por complicaciones que se presentan muchas veces en la vida. Y llegamos a esta época a veces con una mezcla de sentimientos y emociones, entre alegría, tristeza y tantas situaciones. Por eso estamos pensando en esta serie, Despierta la esperanza, porque la esperanza que tenemos es mucho más grande de las situaciones externas que enfrentamos. Y la felicidad del ser humano no depende de las circunstancias externas, no, aunque muchas veces pensamos que sí. Aún hoy los neurocientíficos están hablando acerca de eso y dicen no depende de lo externo, depende de lo interno, de cómo usted enfrenta la vida. Y nosotros, con mayor razón, teniendo una esperanza tan grande, podemos enfrentar la vida, sus dificultades, retos, dolores y quebrantos de otra manera. Muchas veces pensamos que si alguien camina con Jesús, camina con el Señor, la vida le va a sonreír y todo va a ser color de rosa, ¿cierto? Y algunos incluso lo enseñan. Y dicen por eso, y dicen, ¿cómo estás? Bien, en victoria. Y dicen, repítalo, bien, estoy bien. ¿Sí conocen gente así? Bueno, además de los motivadores, los conferencistas motivacionales, hay iglesias, pastores que enseñan muchas veces eso. Y dicen, responda siempre, bien, bien, para que usted se neuroprograme, ¿sí? Y comience a pensar que todo está bien. Miren, la vida tiene momentos difíciles. Y no le estoy echando la sal como alguien me dijo, ay, no me eche la sal. No, la vida es así. Si a Jesús lo crucificaron, la vida tiene momentos difíciles. Y hoy por eso queremos hablar en esa serie Despierta la Esperanza. Y me encanta cada episodio. Hace 8 días, quienes se lo perdieron lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, hablando cómo Ezequiel nos habla de cómo el Señor es capaz de convertir un valle de huesos secos en todo un ejército. Y hoy quiero que hablemos acerca de la incertidumbre a la absoluta confianza. Y quiero que hablemos de una persona que muchos han escuchado hablar y han leído de pronto, la vida de Abraham, ¿sí? Abraham, conocido como el padre de la fe. Y cuando uno ve esos personajes en la Biblia, siempre se imagina, ay, grandes hombres de Dios, que su vida casi que parece perfecta. Quiero decirle que estas personas pasaron por momentos supremamente difíciles. Por tanto, si alguien está pasando un momento difícil, miren, estas personas lo pasaron también. Muchos momentos difíciles, muchos momentos de incertidumbre, donde uno muchas veces dice, ¿qué va a pasar? Que de pronto hoy también algunos de nosotros tenemos incertidumbres por temas de salud, cuando surge la enfermedad. Y uno pregunta, ¿por qué, Señor? Incertidumbre cuando uno piensa de pronto en temas económicos y dice, ¿qué va a pasar? Incertidumbre por la situación política, económica, la situación que vive la región y el mundo. Y uno dice, ¿qué va a pasar? Hay tantas incertidumbres en la vida y cada edad tiene sus propias luchas. De pronto otros pensando, ¿con quién me casaré? Es una incertidumbre, ¿cierto? Los papás, dígame si los papás no oran para que mi hijo se case con una buena muchacha, ¿sí? ¿Sí oran por eso? Y los que tienen hijas, ay, que mi hija se case con un buen muchacho, que no la haga sufrir. Siempre hay muchas incertidumbres en la vida. Por eso quiero que hoy pensemos en qué incertidumbres podemos enfrentar.
qué incertidumbres vivimos, que muchas veces incluso nos quitan el sueño, pensando, ay Señor, y decimos, esta Navidad va a ser como complicada. Miren, Abraham vivió muchos momentos de incertidumbre, muchos, y quiero que piensen en el primero. Miren, lo primero que quiero que veamos en la historia de este hombre, ¿qué incertidumbres podemos enfrentar? Y en Abraham vamos a ver que cuando obedecer parece absurdo. Debemos obedecer, pero a veces obedecer parece absurdo. ¿Por qué? Y quiero que vayamos solo a algunos episodios de la vida de Abraham, y ojalá ustedes queden iniciados a leer lo que el Génesis nos habla acerca de él. Miren en el capítulo 12 lo siguiente: el Señor dijo a Abraham, y miren cómo está escrito, ¿sí? Luego se le cambia el nombre a Abraham, que Dios le cambia el nombre porque le dice, tú vas a ser padre de multitudes, que es lo que significa Abraham, mientras Abraham significa padre enaltecido. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra, ¿qué? Que te mostraré. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, Señor, pero cuéntame un poquito más, ¿sí o no? Más en este tiempo, miren, yo estoy de acuerdo, la familia es un regalo de Dios. Aunque es un regalo de Dios, piense en esto, la familia en la fe es un regalo de Dios trascendente. Ojo, esto a veces nos duele pensar. La familia que Dios nos dio en esta tierra no es trascendente. La familia espiritual sí es trascendente. Por eso cuando a Jesús le dicen, tu papá y tu mamá están allá, tus hermanos están allá afuera. No, dice tu papá no, tu madre y tus hermanos. ¿Y Jesús qué contesta? ¿Recuerdan? Les dice, aquí están mi madre y mis hermanos, quienes escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Uno dice, uy, tan grosero Jesús, ¿sí? Lo que quiero que pensemos es, qué bueno que nosotros amemos nuestra familia. Es un regalo de Dios. Pero cuando hablamos de la familia espiritual es una familia mucho más trascendente. Y digo esto porque creo que vivimos una época donde, claro, una virtud de vivir en familia también se puede volver un problema, que uno diría familitis, que solo viven pensando, ay, sí, mis hijos, deje que los hijos se desarrollen. ¿Sí? Hay esposos también que convierten en inútiles a sus esposas, ¿sí? O esposas que convierten en inútiles a sus maridos. Ojo con esto, y acá Dios le dice a este loco, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre. ¿Usted haría eso? Estamos hablando de algo muy duro. Muchos misioneros han hecho eso. Tenemos misioneros que apoyamos, dejar su familia, dejar su tierra. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Algunos dejan su tierra porque van a buscar un futuro mejor, ¿cierto? Ay, me voy para el norte, va a ver qué me pasa, y se aventuran, etcétera, etcétera. Y cuando se van, comienzan a llevar a la familia. Como la gente allá es tan cerrada, tan entre ellos. Pero lo que quiero que pensemos aquí es que Dios le está diciendo a Abraham algo que parece ilógico. ¿Cómo así, Señor? ¿Me vas a despojar y a sacar de mi núcleo, de mi parentela, de mi tierra? Y el texto continúa, dice el versículo siguiente, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y pues cualquiera de nosotros hubiera respondido, Señor, ¿y no lo puedes hacer aquí? ¿Por qué me tienes que llevar allá? ¿Sí o no? Uno puede haber preguntado eso, pero ¿por qué, Señor? Es decir, Dios está haciendo cosas que no entendemos, es lo que quiero que podamos notar. Haré famoso tu nombre y serás, ¿qué? Una bendición. Me encanta también esta expresión porque muchas veces pedimos al Señor, bendíceme. Y acá no dice que Dios no solamente lo va a bendecir, dice que serás una bendición. Y por eso añade en el versículo siguiente, en el versículo 12:3, dice lo siguiente, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por eso qué bueno orar, Señor, bendíceme para ser bendición. Y Dios le dice esto a Abraham. Es la promesa que le hace. Pero quiero que lo que podamos notar aquí es que lo que Dios está pidiendo es algo humanamente ilógico. Y conocemos la historia, los que saben, Abraham obedece y sale sin saber a dónde va. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que muchas veces nosotros queremos entenderlo todo. Y miren, hay cosas que sí podemos entender, pero hay muchas cosas que no. Y nuestra parte es así de sencilla, obedecer. Sin entenderlo todo. Hay muchas cosas que no entendemos. Cuando obedecer parece absurdo. Cuando, por ejemplo, ¿cómo es eso de que más bienaventurado es dar que recibir? Sí, más bien uno piensa
en que me den. ¿Cómo así que es mejor servir a ser servido? Cuando uno quiere que lo atiendan, ¿cierto? De pronto en este tiempo de Navidad los que van a salir de paseo están buscando un lugar donde no tengan nada que hacer, donde me atiendan. Y el último día dice, ay, volver a la realidad. A limpiar la casa, a lavar trastes. Miren, nos encanta que nos sirvan, pero Jesús dice que habla de la grandeza de servir. Por eso es que cuesta tanto servir. Por eso animamos también, oiga, sirvamos en diferentes áreas, con los niños, con los jóvenes. Miren, servir con niños allá en Petit, eso es toda una aventura. Si usted apenas puede con 1 y 2, ¿se imagina con 30, 40? Servir nos cuesta, por eso, y Jesús nos manda a servir, cuando obedecer parece absurdo. ¿Cómo eso de perdonar? Me ofendió, me hizo algo, ¿y yo voy a perdonarlo? Pero Jesús nos manda a perdonar. Quiero que pensemos, cuando la incertidumbre, cuando nos llenamos de preguntas, yo por qué tengo que perdonar, yo por qué tengo que servir, yo por qué tengo que dar, y muchas otras cosas que en la vida cristiana son paradójicas, que uno dice, yo no tengo por qué hacerlo. Otro aspecto paradójico, mire, la palabra de Dios nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes. Y lo digo porque en la iglesia somos muy respetuosos con temas políticos, porque hay gente de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha, medio izquierdo, medio derecho, lo que quiera. Y somos respetuosos con eso porque personalmente y como iglesia creemos que quien va a salvar a Colombia es Jesucristo cuando llega al corazón de cada hombre y transforma la vida. Porque el principal problema del ser humano es la corrupción. Somos corruptos por naturaleza y dañados. Y lo que tiene que pasar es un cambio en el corazón humano para que pueda ver la vida y la necesidad de otros y la propia de otra forma. Lo que quiero que pensemos aquí, cuando obedecer parece absurdo, voy a orar por los gobernantes. Ahora, no ore diciendo, Señor, llévatelos. No, es Señor, ilumínalos, que ojalá se arrepientan, que tengan temor de ti. Yo siempre oro, Señor, que cuando vayan a hacer algo perverso y corrupto, algo pase, sí, que los perturbe, que esa noche tengan una pesadilla y les dé miedo hacer lo que van a hacer, porque la gente pierde ya toda sensibilidad y comete maldad tras maldad. Y eso también le pasa a un creyente, que se llama el corazón cauterizado. Ya puede pecar de una manera y sigue pecando. Y ya no le duele, ya no hay sensibilidad espiritual. ¡Qué peligro! Terrible. Cuando obedecer parece absurdo. Cuando lo que nos manda Jesús a hacer, uno dice, no. Pero miren, la mejor manera de vivir es obedecer aunque uno no entienda. Y Abraham obedeció. En medio de las incertidumbres de la vida que podamos estar viviendo en este tiempo de Navidad, lo que quiero decirles, nuestra parte es obedecer. ¿Qué voy a hacer? Es obedecer al Señor. Pero mire lo que está pasando, yo no entiendo, pero yo voy a hacer lo que Él quiere que Él haga. Si Él me pide eso, yo lo voy a hacer. Y es problema de Él. Por eso, si estamos viviendo un momento difícil, miren, siempre pensemos en esto. Mi parte es obedecer, y aunque yo no entienda, lo voy a hacer. Pero quiero que pensemos más cosas en Abraham. Hay mucho, solo seleccioné algunas. Miren, un segundo aspecto que quiero resaltar aquí, y quiero que noten el segundo aspecto aquí en pantalla. Lo segundo que quiero mencionarles es cuando enfrentamos adversidades. Uno cree que por seguir a Jesús no va a tener adversidades. Yo vengo a la confra todos los domingos, oro, sirvo, abro mi casa para grupo de crecimiento, además de ofrendar, doy para las misiones. El Señor me tiene que bendecir. No, el Señor no tiene que bendecir a nadie. El Señor bendice porque Él quiere. No estoy haciendo un trueque aquí, yo vengo a servirle para que Él me bendiga. No, muchas veces enfrentamos adversidades. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y vean lo que pasa. Miren lo que sucede. Quiero que vean el texto bíblico. Ahí va. Eso. En ese entonces hubo ¿qué? Hambre en aquella región, que Abraham se fue a vivir ¿a dónde? A Egipto. Así como uno piensa, me voy a Australia, a Canadá. Mire, este se fue a Egipto, porque supuestamente en Egipto había mejor vida. Pero ¿qué pasó? Hambre. Abraham, cuando Dios lo llama, era un hombre rico. Era un hombre rico. Miren, cuando una persona humilde, muy pobre, pasa hambre, ya casi que es costumbre, sí, pobrecito. Pero que un rico pase hambre, le da duro. En la pandemia, por ejemplo, cuando nos encerraron, había gente que a veces llamaba por teléfono y decía, ¿cómo funciona la lavadora? Se echa la ropa y ya. Porque nunca habían lavado ropa, nunca habían cocinado. Tenían empleada para todo.
y en la pandemia tocó aprender a lavar, a planchar, a cocinar. La pandemia, en medio de tanta desgracia, dejó enseñanzas buenas. Lo que quiero que noten aquí, que incertidumbres como necesidades básicas no suplidas. Este hombre rico, Abraham, Dios le pide que salga y pasa hambre. Abraham pudo haber dicho: Señor, yo te estoy obedeciendo, ¿por qué tengo que pasar hambre? Yo no he pasado hambre, soy un tipo que tenía todo lo que podía, y ahora tengo que pasar hambre. ¿A esto me sacaste? Dígame si nosotros no hubiéramos contestado igual. ¿Sí o no? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel cuando tuvo que salir, y salen de Egipto y saca al desierto. En el desierto se quejan: ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para pasar hambre aquí en el desierto? Y ustedes saben, Dios le da el maná, le da codornices, etcétera, etcétera. Lo que quiero que pensemos aquí es que hay incertidumbres a veces en estos aspectos, cuando enfrentamos adversidades como las necesidades más básicas de la vida. Yo no sé si usted ha enfrentado o ha vivido hambre en algún momento, pero cuando alguien pierde el trabajo, los ahorros se le acaban, tiene problemas con la esposa, tiene problemas con los hijos y dice: no, me llegó la roya, estoy pero abatido. Miren, Abraham pasó hambre. ¿Y qué hizo Abraham? Siguió confiando en el Señor. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Por tanto, lo que quiero que pensemos aquí: si en este mes de Navidad, si en esta época estamos pasando incertidumbres con temas básicos, con negocios que no han salido, los que tienen empresa a veces en este tiempo están pensando: ¿cómo recojo cartera? Recoger cartera es difícil. Aquí hay empresarios o no, gente que tiene negocios. Así usted venda un chicle o venda casas, usted es un negociante, ¿cierto? Yo vengo de una familia de negociantes. Mi padre era un hombre que tenía su pequeña empresa. Y qué difícil esta época, porque además de esta época todo empresario tiene que pagar primas, tiene que un montón de cosas. Y dice: ¿de dónde saco? Y de pronto algunos en esta época se rascan la cabeza y se trasnochan. Algunos tienen que pagar universidad. Las universidades son carísimas y hay que pagar eso ya. Yo no digo ¿por qué uno no lo paga el otro año? Pero todo tiene que ser este mes. En este mes uno siente que la plata se le va, ¿o no? ¿Sí siente eso? Que gasto por todo lado. Y si llegan a visitarlo, ay, que llegan los tíos de Cali, de Medellín, de donde lleguen, y dicen: ay, ¿dónde los meto? Y esos comen como gorilas. ¿Y qué vamos a hacer? Nos van a acabar la nevera, papá. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Miren, yo no sé si usted ha pasado hambre, pero yo en nuestra época con Rosita de seminaristas allá en Medellín vivíamos de ofrendas. Y habían épocas donde a veces llegaba un 20, 30, 40% menos. Y orábamos. ¿Y cuál era la manera como se sostenían los seminaristas en esa época? Era lo que realmente la gente daba. Pero el Señor siempre fue fiel. Y justo en esas épocas, cuando había más necesidad, era cuando Dios de alguna manera milagrosa daba la provisión. Me demoraría mucho contándoles detalles, pero lo que quiero decirles es: en momentos de adversidad, cuando nuestra fe es probada, es cuando crecemos. Y escúchenme bien: ¿en qué Dios nos está probando para que nuestra fe sea fortalecida? No hay persona que Dios use grandemente que no haya probado su fe en repetidas oportunidades. Este hombre fue bendecido para ser bendición, pero Dios le permitió vivir situaciones así para que su fe sea probada. Pero hay más en Abraham. Mire, uno puede hablar muchos episodios, por lo menos 10 episodios de pronto en su vida, pero quiero que pensemos en un tercer aspecto. Cuando vivimos conflictos familiares, uno piensa que si camino con Jesús y mi familia todos son cristianos, aman a Jesús, todos son seguidores de Jesús, todo va a ser divinamente. Sobre todo ahora en Navidad, ay, viene la tía, el tío y todos son, uno es pastor, otro es misionero y nos juntamos para cantar y alabar al Señor. Miren, a Abraham, ¿qué le pasó? Miren lo que pasa. Abraham tuvo un problema, así que Abraham dijo a Lot era el sobrino: no debe haber ¿qué? Pleitos entre nosotros. ¿Usted tiene pleitos con su familia? Mire, Abraham lo tuvo. Con eso no quiero decir que, no, pues siga peleando. No. No debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos ¿qué? Parientes. Y continúa el relato. Miren, versículo siguiente: ahí tienes toda la tierra a tu disposición, le dice Abraham.
Abraham era el tío, era el adulto, era el hombre al quien Dios le había hecho las promesas. Él pudo haberle dicho, mire Lot, coja sus chiros y váyase para allá. Pero no, Abraham le da a escoger. Abraham, muy noble, generoso, le dice, ahí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la... Nada tiene que ver con política, por si acaso. Simplemente lo que Abraham le dice, mira, ¿qué había pasado? Dios bendijo a Abraham después del hambre que vivió, lo bendijo y él crece en todo, en ganado, en riquezas. Y Lot, el sobrino también, al ver que habían crecido tanto como que ya no había espacio en el lugar, y le dice, mira Lot, tú coge para allá y yo me voy para acá, o al revés. Pero ya no podemos estar juntos porque no debe haber pleito entre nosotros. Y uno parecería al leer la historia, y los animo a leer, que Abraham fue como bobito porque le da a escoger. ¿Y sabe lo que hace Lot? Lot dice que mira allá, mira para el otro lado y ve que este lado es chévere. ¿Y saben qué escoge él? Lo chévere. Eso me hace acordar como ese niño que una vez le regalan una barra de chocolate y la parte. ¡Bah! Una queda grande y otra chiquita. Y el hermano menor le dice, la tuya es más grande. Y el tipo, ya están iguales. Garoso, aprovechado, sinvergüenza. Y así era Lot. Lot dice, vio esta tierra buena y dijo, yo me voy para acá. Y mi tío, bueno, vea cómo se acomoda por ese lado. ¿Y sabe lo que sucede? Al final, a quien le va mejor es Abraham. Porque Dios honra a los que le honran, Dios honra al generoso, Dios honra al que cede. Miren, Abraham no perdió cuando él cedió. Muchas veces pensamos que el que cede es el bobo que pierde. Por eso la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y que ser manso no es ser menso. No pierde, no pierde. Cuando uno cede, no pierde. Y por eso aquí en este texto, cuando hay conflictos familiares, y por cierto, en esta época de Navidad suelen presentarse conflictos familiares, ojalá pensemos en esto. A Abraham también le tocó. A Abraham también le tocó vivir incertidumbres a nivel familiar como de pronto usted los tiene y yo también los tengo. Situaciones difíciles que uno dice, Señor, miren, no hay familia donde no hayan líos. Uno siempre se siente orgulloso de su, mi familia. Y comienza uno a hablar un poquito más y hay cosas que le avergüenzan. Y hay cosas que no se cuentan. Con esto de que los trapos sucios se lavan en casa, uno tapa muchas veces historias terribles. En cada una de nuestras familias hay historias terribles que contar, pero gracias a Dios que a pesar de eso, Dios sigue llevando adelante sus planes con nosotros. En la familia de Jesús había historias tristes que contar. Muchas. ¿Se imagina? Yo me imagino Jesús o José cuando le hablaba a Jesús de su familia. Uno siempre le cuenta lo bueno. Jesús escuchando a su papá contarle, decirle, mira, en nuestra familia hubo una prostituta. ¿Usted le contaría eso a su hijo? Uno lo calla, ¿cierto? Y sabe a quién me refiero, ¿verdad? ¿Se acuerda de quién? Algunos de los que me ven en la transmisión dirán, no escucharon. Lea a quién. Si uno ve la genealogía de Jesús, uno ve ahí historias que uno dice, ¿cómo pasó eso? En cada familia hay historias que contar. Pero otra vez, en medio de las incertidumbres familiares, que nuestra fe pueda fortalecerse porque Dios tiene propósitos pedagógicos con nosotros cuando enfrentamos esas circunstancias duras de la vida. Pero mire, hay más, quiero que piensen, vamos avanzando, hay más, el tiempo nos gana, quiero que pensemos, mire, cuando enfrentamos pruebas difíciles, y con esta voy terminando, pero acá hay un episodio supremamente clave en la vida de Abraham. Abraham había sido probado muchas veces, en repetidas ocasiones. Solo estamos mirando aquí el tema del hambre, el tema de los problemas familiares, el tema de que tiene que salir de la tierra, pero hubo un momento muy crítico para él. Los que han leído la historia de Abraham recordarán. ¿Se acuerdan cuál? Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Se han puesto a pensar en eso? Esa historia es, pero realmente espeluznante. Uno se pone a pensar en el relato de Génesis 22, cuando Dios le dice, tú ahora entrégame a tu hijo. Cuando Dios le había dicho que en ese hijo le iba a dar descendencia, o sea, Dios le había prometido, en él se va a dar, miren, todo, después de milagros, porque recuerden que Sara era estéril, ¿sí se acuerdan? Sara estéril, y además de estéril, Sara ya estaba entradita en años, o sea, ya estaba madurita y experta en la vida.
Dice que literalmente la Biblia dice, ya había cesado la costumbre de las mujeres. Vale decir, ya había pasado la menopausia y de todo. Y Dios le dice que esa mujer va a tener un hijo. Y Sara, cuando escucha eso, pues se ríe. Por eso le ponen el nombre Isaac, risa. Por fin nace el hijo, qué milagro, es un par de viejitos con un hijo. Eso no es para que los viejos se animen a tener hijos, no. Pero un par de viejitos, de abuelos, en vez de hijo, casi que un nieto. Y nace Isaac. Nace Isaac y imagínense la alegría de Abraham, de Sara, con mi hijo, el hijo de la promesa. Y Dios le dice después, tienes que sacrificar al muchacho. Uno le diría a Dios, ¿tú estás bien? ¿Sí? ¿No te levantaste hoy con un genio diferente? ¿Tú estás seguro? Y dice la historia, cada detalle. Miren, léanlo por favor, y si lo ha leído, vuélvalo a leer. Cada vez que lo leo, a veces uno se pone como a temblar pensando, oiga, si yo fuera Abraham, ¿habría hecho eso? Dice que preparan la leña y le dice a Isaac, Isaac, carga la leña. Y tienen 3 días de camino. ¿Se imagina cuando usted tiene 3 días para hacer algo que le cuesta? Esos 3 días son los peores 3 días de su vida, ¿o no? ¿Sí o no? Terrible, 3 días. ¿Por qué Dios no le dijo, mira, Abraham, de una vez, ya, coge ese muchacho y sacrifícalo? No, sino que 3 días. Luego coge la leña, se la pone en el hombro, se van caminando, cogen como el fuego, con lo que van a prender el fuego y comienzan a caminar. Y el muchacho, y esa parte es desgarradora. Isaac le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿en dónde está el carnero para el sacrificio? ¿Qué tal voltear y decir, eres tú? Dice que se van caminando y Abraham le contesta, Dios proveerá. Y así fue. Para hacer corta la historia, Dios proveyó, pero quiero que vean lo que pasa. Solo quiero resaltar ese texto. Cuando él ya estaba dispuesto a sacrificar al muchacho, Dios le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único. No has negado darme a tu hijo único. O sea, mire lo que está pasando. Y dice que luego él ve y había entre un matorral un carnero, coge el carnero y se cumple lo que él había dicho, el Señor proveerá. La palabra en el hebreo proveerá es Yahvé Jireh, Dios dará, Dios proveerá. Miren, en tiempos de necesidad pensemos en esto, Dios es proveedor, Yahvé Jireh, Dios de la provisión. Y Dios provee, pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Otra vez, cuando obedecer al Señor parece absurdo o cuando enfrentamos pruebas muy difíciles. A veces enfrentamos pruebas muy duras, como de salud. A veces hay gente que viene y me dice, el médico me dijo que tengo cáncer. ¿Y usted qué hace? Uno se pone a pensar y dice, no puede ser. Y comenzamos a orar, y qué bueno orar por eso, y qué bueno poner a orar a todos. Y a veces a algunos les da pena contar. No quiero que muchos sepan. Hay algunos hombres incluso que les da pena que oren cuando los tienen que operar de la próstata. No diga eso, no diga eso. No. Digo, tranquilo. No, es que me van a operar en la clínica de la mujer y peor. No, tranquilo. Tranquilo, ¿sí? Mire, todos enfrentamos momentos duros de salud, pero poder orar unos por otros en momentos de necesidad, no para decir, declaro sanidad. No, ¿usted quién es para decir? ¿Qué tal Dios quiere llevárselo? ¿No que el morir para nosotros es ganancia? Es lo que Pablo dice, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mejor es estar con el Señor que estar viviendo aquí tantas cosas. Pero él mismo dice, pero quedarme es más necesario por causa de ustedes y de todo lo que hay que hacer. Por tanto, si Dios nos tiene vivos, es porque Dios tiene propósitos con nosotros. Y la idea es que cumplamos ese propósito en la tierra. Este hombre estuvo dispuesto a obedecer al Señor y por eso le dice, ahora sé que temes a Dios. Y es interesante ver lo que en Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, vean lo que dice el autor de Hebreos. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Miren, Dios lo puso a prueba, Dios probando la fe de este hombre. Abraham, y ahora aparece con la H, padre de multitudes, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Y continúa, quiero que vean lo que dice el versículo 18 y 19. Dice el versículo siguiente:
aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Versículo 19. Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, ojo aquí con esto, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Miren, Dios dice, tenía el poder para volverlo a la vida. Vale decir que cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, él estaba pensando: Dios puede resucitarlo, porque Dios ha prometido que me hará padre de multitudes. Lo que quiero que pensemos aquí con este hombre Abraham es que la vida de él fue una vida de pruebas tras pruebas, como de pronto nosotros nos sentimos en algunos momentos, cuando las cosas no salen como uno espera. ¿No le ha pasado épocas en que todo sale mal? Yo recuerdo un amigo que una mañana se levantó y literal, él se levantó y el celular dañado. Cuando a usted se le daña el celular ya es un motivo de preocupación, ¿verdad? Porque todos tienen el celular. Dice: se dañó el celular. ¡Ah! Cosa tan harta. Se sube al carro, ¿sí? Y el carro no prende. Entonces, sin celular, sin carro, ¿sí? Saca la billetera y no había plata. Y él dice, golpeó el timón y dijo: ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Dios, ayúdame. ¿Por qué? Y luego se puso a pensar: ¿tan bobo yo me quejo por un celular y un carro? Él se puso a reflexionar y luego se puso a orar y dijo: Señor, se te dañó el celular, ¿qué vas a hacer? Señor, se te dañó el carro, ¿qué vas a hacer? Porque lo mío es tuyo. Y Señor, tengo que ir a trabajar y si no llego me van a echar. Entonces, ¿qué quieres que haga? Miren, creo que necesitamos ver la vida con otros ojos y pensar que lo que enfrentamos en la vida, lo que fuere o lo que estemos viviendo, escúcheme con atención, Dios tiene procesos pedagógicos con nosotros. Y esas situaciones que enfrentamos están forjando en nosotros un carácter y fortaleciendo nuestra fe para que Dios nos pueda usar para hacer bendición. Y ese es el rol que tenemos en esta tierra. No existimos aquí como un azar de la naturaleza. Dios está trabajando contigo, conmigo. En esas situaciones que estamos viviendo, Dios está trabajando contigo, no sé en qué. Alguno con el tema económico, otro con el tema laboral, otro con el tema matrimonial, otro con el tema de los hijos. Y uno siempre se pregunta: Señor, si mis hijos fueran diferentes. Señor, si mi esposa fuera diferente. Ay, mire esa esposa tan juiciosa, ¿por qué no me tocó una a mí así? Uno siempre está mirando para otro lado. Siempre, como dicen, el prado del vecino es más verde. ¿Se imaginan a Abraham quejándose? Me sacaste de la tierra, pasé hambre, problemas con el sobrino, todo el pleito y ahora me pides que sacrifique. Las situaciones que estamos viviendo, Dios está trabajando con nosotros y Dios tiene propósitos con nosotros. Y lejos de quejarnos del Señor, o como usted dice muchas veces, estoy peleando con Dios, es decirle: Señor, yo voy a obedecer y voy a confiar en ti. Sigue trabajando con mi vida. Miren, hay situaciones en la vida, en mi vida, que yo no entiendo. Y sigo orando y le digo: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres mostrar con esto? A manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla. Miren, en medio de cada situación inexplicable y desesperanzadora de la vida, cuando la incertidumbre nos embargue, confiemos que Dios nos tiene en sus manos y que está forjando un carácter en nosotros para que sigamos creyendo que Él es quien dijo ser y que hará todo lo que ha prometido. En Navidad recordemos que Jesús nació, murió y resucitó y viene otra vez. Despierta la esperanza. El Señor está trabajando con nosotros. Vamos a orar y decirle al Señor: Señor, sigue trabajando conmigo. Y en vez de quejarnos, es mirar en esa dificultad una oportunidad para crecer, que no es fácil, pero que el Señor nos ayude. Señor Jesús, en esta mañana venimos ante ti. Hemos visto rápidamente la vida de un hombre que fue llamado el padre de la fe, pero que vivió circunstancias difíciles, unas tras otras, que nosotros, a nuestro parecer, es absurdo o inexplicable. Pero gracias, Señor, porque cuando tú permites que vivamos situaciones difíciles, tú no nos has abandonado, tú nos sigues amando y tú tienes propósitos formativos con nosotros. Por eso, Señor,
venimos ante ti a decirte, Padre, queremos que las incertidumbres que enfrentamos nos lleven más bien a fortalecer nuestra fe, a una absoluta confianza en ti. Yo les pido que sigamos orando, por favor. Aproveche este tiempo para orar. Ahí donde está, yo le invito a que cierre sus ojos, por favor. Incline su cabeza en señal de reverencia al Señor y ore y dígale, Señor, no entiendo por qué estoy atravesando lo que en este momento estoy viviendo. Yo no sé qué estará viviendo. Si está viviendo un momento bueno, dele gracias a Dios. Señor, gracias por el buen momento que estoy viviendo. Dele gracias con temor y temblor, porque es por la gracia de Dios. Pero si está viviendo un momento difícil de enfermedad, de crisis económica, laboral, familiar, pleitos familiares, situaciones complejas con su pareja, con sus hijos, con sus padres, aprovechemos este instante y digámosle, Señor, yo quiero seguir confiando en ti y yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad y quiero confiar que estoy en tus manos. Perdóname cuando me he sentido autosuficiente. Perdóname cuando orgullosamente he pensado que solo puedo resolver todo. Quiero humillarme ante ti y pedirte perdón y que tú cumplas tus propósitos en mi vida. Tómame en tus manos. Quiero que en mi corazón despierte la esperanza por el poder de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.